podemos hacer. Amén. Así es que, hermanos, nos hemos gozado mucho en el Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan, a las amistades también. Bienvenidos a la casa de Dios. Ahora quiero invitarle, hermanos, nos vayamos a una porción de la palabra, hermanos. Y hay una porcioncita muy especial, hermanos, y esto es con respecto, hermanos, a la segunda carta de Pedro en el capítulo 2. Segunda carta de Pedro, hermanos, en el capítulo 2 precisamente. Aquí hay una porción, hermanos, que es muy importante, que la podamos meditar. Gloria al Señor. Capítulo 2, hermanos, de la segunda carta de Pedro, hermanos. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga, hermano, puede ponerse en pie por reverencia a nuestro Dios. Esto es por reverencia a Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Por ahí, hermanos, en el verso 20, usted tiene la amabilidad de poderlo leer conmigo. Gloria al Señor. Y le damos lectura, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos podido leer. Te pedimos, por favor, Señor, que tú bendigas al oyente, que bendigas a la iglesia, que bendigas al amigo, que bendigas esta colonia, esta comunidad, que bendigas a todo aquel que está listo para poder escuchar de tu palabra. Padre, gracias por esta mañana de domingo, que a ti te place, Señor, que nuestro culto dominical se pueda realizar. Gracias, Cristo glorioso, por tu amor y tu favor. Estamos tan agradecidos, Dios bendito, ya que hay muchos que no tuvieron esta oportunidad que ahora nos regalas a nosotros. Pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo sea el guía para esta porción. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse, hermanos? A medida que el sol vaya dando por ahí, hermanos, usted puede ir moviéndose de silla. Amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar, hermanos, en un tema. ¿Por qué quieres volver de donde saliste? Amén. Diga conmigo, ¿por qué quieres volver de donde saliste? Amén. Ese es, hermanos, el tema para meditar en esta mañana. Solo son unos minutos, hermanos. Véase que en el verso 20, hermanos, encontramos una bendición tan grande, hermano. Y esto es que la palabra de Dios, hermanos, siempre ha sido escrita para nuestro beneficio. Amén. Nunca la palabra fue escrita para no bendecir ni para el beneficio de la gente. El evangelio que se ha extendido en todo el mundo ha sido para el beneficio de todas las personas. Ahora, hay uno de los grandes conflictos en la vida de la persona cuando escucha de Jesús, hermano. Toda persona que escucha del evangelio o del camino de la salvación tiene un enorme compromiso con Dios y con su futuro. Todo aquel que ha escuchado alguna vez del camino de la salvación, hermano, es responsable, oiga bien, es responsable de su alma, del consejo que escuchó, de la palabra que escuchó, porque es alguien, hermano, que no podrá decir yo no escuché nada. Hermano, y lo que está tratando de hablar aquí el Señor en esta carta de Pedro, en el verso 20, es expresando sobre aquellas personas, oiga bien,
que escucharon de Dios, que conocieron de Dios, pero aún así deciden volverse atrás. ¿Me entiendes? Que aún así, hermanos, conociendo el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna, aún escuchando el camino, hermanos, que lleva a esta vida tan maravillosa, aún así deciden volverse atrás. No hay, hermanos, mayor error en la vida que haber escuchado el camino de salvación y negarse a ceder a Jesucristo. No hay mayor error en esta vida que habiendo escuchado el camino de la salida a cual, hermanos, el pecado nos tiene castigados y aún así no ceder a ese camino de salvación. El verso 20, mis hermanos, comienza expresando, oiga bien, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer o su final estado viene a ser peor que el primero. Está hablando de las personas que han conocido el camino de la verdad y que aún así, mis hermanos, se contaminaron nuevamente, mis hermanos, y pusieron en sus mentes un evangelio equivocado o tomaron un pensamiento errado y decidieron volver de donde salieron. Hay gente, mis hermanos, que aún conociendo el camino, no ceden por ir por ese camino y ese sendero. Es por eso que los evangelios hablan de dos caminos. Uno espacioso, ¿verdad? Y otro angosto. Y muchos son los que van por el camino ancho, mis hermanos, y pocos son los que entran por aquella puerta que nos lleva y nos conduce a la vida eterna. Hermano, hablar de las puertas de salvación es algo tan maravilloso. Hablar de los caminos de salvación es algo tan lindo. Pero aún así, hay gente que conociendo el rumbo y el sendero del cielo, deciden buscar una vereda o buscar un atajo, hermanos, en la vida. Hay gente que sabe que la única salida, mis hermanos, en la situación que se vive es Dios. Hay gente que sabe que la única salida a lo que nosotros vivimos es Cristo. Pero aún así se niega. Y este es el cumplimiento del verso 20 sobre tales personas. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ya habiendo escapado porque conocieron, entendieron cuál es la libertad, aún así dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Todo aquel que conoce, todo aquel que sabe de Jesús y que no le sigue, está en graves problemas. Toda aquella persona que conoce de nuestro grande y Salvador Jesucristo, de nuestro Señor y Redentor de la vida, aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario para salvar a la gente, todo aquel que conoce ya de Jesucristo, ese conocimiento es el que importa, y tal conocimiento va a hacer que sea juzgado en el día postrero. Este conocimiento de conocer de Dios y no ceder a Él va a ser el que va a ser juzgado cada uno por el conocimiento que tuvieron. Sigue diciendo, enterándose o enredándose otra vez de ellas, son vencidos en las contaminaciones del mundo. Su postrer o el final estado viene a ser peor que el primero. Dice el verso 21 que tiene un compromiso tan grande para toda persona. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y esta es una gran verdad, mis hermanos. Mejor le fuera a la gente no darse cuenta del camino de la salvación. Pero dice la Biblia, pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Cuál es el camino de la justicia? El que hace justos a los demás, es Cristo mismo. Todo abarca, mis hermanos, y todo abarca a Cristo. A todo aquel que conoce de Jesús, mis hermanos, todo aquel que sabe de Cristo mismo, ese tiene un compromiso tan grande, por lo cual se le hace responsable por lo que ya sabe. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano.
Nadie ya, mis hermanos, puede decir soy ignorante. No, si escuchó de Cristo, si sabe de Dios, si sabe quién es el Salvador, sabe quién es el que emana la vida eterna, hermano, todo ese ya está comprometido a venir a Cristo y poder estar en luz. Pero mejor le fuera aquel no haber conocido del camino del Evangelio, porque el tal es tan responsable que no podrá escapar de los juicios venideros que vienen sobre la tierra. El tal es tan responsable que no puede decir hay alguna excusa para yo poder defender cuando esté delante de Dios y Él me llame a su presencia. No hay excusa alguna. Todos son responsables. Ya todos han escuchado el camino de la verdad. No hay nadie que pueda escapar ni del juicio venidero, ni estar delante de Dios, ni de ser juzgado. Nadie tiene una excusa que sea buena para poder defender ante aquel Dios todopoderoso que está a punto de poder tomar su decisión si sigue con la vida o no de muchos sobre la tierra. Vemos nosotros que hay personas que hoy están y el día de mañana ya no están. Hay una paciencia de Dios, mis hermanos, que llega a un límite. Dios se cansa de tanto esperar, de tanto seguir invitando y las invitaciones que se dan. Dios se cansa, hermanos. Así como el padre se cansa por su hijo en su desobediencia, y tal cosa es, mis hermanos, que tiene que tomar el castigo por sus propios hijos por la desobediencia. Así es Dios cuando mira la desobediencia de tales personas, que son aquellos que han escuchado de este camino y aún así no ceden a Él. El vaso, mis hermanos, rebasa. Hermanos, la copa de la ira se llena. El cincho, hermanos, o el látigo de Dios está puesto para poder, hermanos, castigar a todo aquel que escuchó y aún así sigue como desobediente ante la voz que escucha. Estos 3 versos, mis hermanos, son muy comprometedores con el oído de la persona, con el oído de aquellos que escucharon, con el oído de aquellos que saben quién es el Señor. Aquellos que saben quién es Jesús, están comprometidos con la verdad. No hay excusa alguna, están comprometidos. Por eso es necesario el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les ha sido dado. Hermano, esto es algo tan preocupante para las naciones y para el mundo entero. Esto, hermanos, debería de preocupar a toda aquella persona que no está segura en Dios. Esto debería de preocupar a todos aquellos que no están preparados ni listos en el redil de Dios. Todos aquellos que no están preparados ni listos están en graves problemas con Dios. Usted puede tener problemas en esta tierra, usted puede tener conflictos en la tierra, usted puede padecer necesidades en esta tierra como toda persona. Usted puede tener los peores problemas de esta tierra, pero el mayor problema es no estar seguros en Dios. El mayor problema es estar fuera del redil de Dios. ¿Qué importan los problemas de la vida si tenemos el mayor problema en nosotros, que no estar seguros con Cristo? ¿Qué importa, mis hermanos, tener conflictos en la vida y no estar seguros, hermanos, en las manos de Dios? Todo problema aquí es pasajero y todo problema en la vida tiene solución. Cual sea, tiene solución. El problema que no tiene solución es haber negado a aquel que conocemos. El problema más grave es darle la espalda de aquel por el cual fuimos llamados un día. Y aún así conociendo el camino de la verdad, aún así conociendo el camino del santo y bendito evangelio de Dios, decidimos darle la espalda a tal conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Ese es el mayor conflicto de la vida. Ese es el mayor conflicto del hombre y la mujer. Ese es el mayor problema del ser humano. El volverse atrás del santo mandamiento que nos ha sido anunciado o que un día recibimos de Dios. Verso 22 dice la Biblia: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sabe que esto, mis hermanos, es una gran verdad de Dios? El proverbio, mis hermanos, esto lo dice
claro, mis hermanos, en el capítulo 26 y en el verso 11. ¿Puede tener la amabilidad de irse conmigo, mis hermanos? Proverbios, mis hermanos, en el capítulo 26. Ve ahí el verso 11, mis hermanos. Y esto es una verdad. Esto es algo claro, mis hermanos. 26, en el verso 11. Dios, mis hermanos, estaba usando, oiga bien, al apóstol Pedro para referirse a esta cita bíblica del Antiguo Testamento, y cita dada en el capítulo 26 de los Proverbios de Salomón. El verso 11 dice la Biblia: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Oiga, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sabe quiénes son los necios, mis hermanos? ¿Sabe quiénes son los necios? Literalmente, mis hermanos, son aquellos que se les llama, o el Señor les llamó, cabeza hueca en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 22. Él, mis hermanos, les dijo: no llaméis necio a los discípulos o a los hijos de él. ¿Por qué? Porque necios son aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Necios son aquellos, mis hermanos, no que forman parte de la iglesia. Todo aquel que es necio es el que conoce de Cristo y aún así no le sigue. Necio es aquel que conoce la verdad y aún así la niega. Necio es aquel que sabe cuál es el camino y la ruta al cielo y aún así busca otro atajo. Necios son en la Biblia aquellos, mis hermanos, que saben quién es Cristo y aún así le niegan. Necios son aquellos, mis hermanos, que saben que estar en la iglesia o estar en el camino de Dios es lo mejor que pueda haber, pero aún así niegan a Jesús, pero aún así le dan la espalda a Dios. Esos son los necios de la Biblia. Evangelio de Mateo, mis hermanos, en el capítulo 5, véalo usted conmigo, mis hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 5. No quiero que confundamos los versos y quiero que estemos bien claros y bien entendidos, porque la Biblia, hermanos, nos deja claros a nosotros una vez y para siempre. No nos anda, mis hermanos, equivocando. Capítulo 5, mis hermanos, de Mateo. ¿Lo tiene usted? Ahí, mis hermanos, en el verso 22. ¿Sí lo tenemos, hermano? Dice la Biblia, verso 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, que necios no son aquellos que forman parte de la iglesia de Cristo. Por eso dice: no puede llamar cabeza hueca a los que son iglesia, porque ellos son iglesia, porque ellos han obedecido al mandamiento santo de Dios del Evangelio, porque ellos han cedido a la gracia salvadora de Dios. Por eso necios no puede ser ningún cristiano convertido a Cristo. Necios no pueden ser los arrepentidos. Necios no pueden hacer aquellos que un día recibieron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque aquel que llama necio a los demás posiblemente, mis hermanos, esté ocupando ira o enojo, y no podemos juzgar con ira ni enojo a nuestro hermano. Amén. ¿Sí entienden, hermano? ¿Quiénes son los necios de la Biblia? Los que aún conociendo la verdad de Dios la niegan. Esos son los necios. Necios en las Escrituras son aquellos que conocen la verdad de Dios y aún así no la siguen, aún así no la prueban, aún así, hermanos, le son rebeldes a Dios. La desobediencia en el cristiano es algo tan diferente, pero la desobediencia de aquel hermano necio, oiga bien, de aquel necio que no cede a Dios, por más que conozca, por más que se le diga, por más que se le hable, dice no a todo. Por más que se le invite, por más que se le predique, por más que se le motive, aún conociendo la verdad, dicen que no a todo. Esos son los necios, y de eso, mis hermanos, hay un grave problema. Volviendo, mis hermanos, ahí a la carta de Pedro. Amén. Volviendo a la carta de Pedro, en el capítulo 2, mis hermanos. Usted tiene ahí la amabilidad de irse conmigo. Pedro, mis hermanos, capítulo 2. ¿Sí lo tiene? Por esto, mis hermanos, es que esta porción del verso 20, 21, 22 del capítulo 2 no está hablando a los cristianos.
no está hablando a la iglesia, está hablando a los necios que no ceden a la verdad, aún habiéndolo entendido. ¿Y qué cuesta, mis hermanos, con esto? ¿Qué cuesta la verdad, hermano? ¿Qué cuesta con Dios, verdad? ¿Qué cuesta que Dios, mostrando tanto amor, con el deseo de salvar a la gente, con el deseo de ayudar a la gente, tales personas se niegan a Dios? Dios que da vida, Dios que bendice, Dios que protege, Dios que cubre, Dios que envía el sol sobre buenos y sobre malos. Esos malos son los necios. Hermano, Dios mandando, hermano, seguridad, Dios mandando vida, y la gente dice: no quiero de Dios, no deseo de Dios. ¿Qué excusa un día podremos poner delante de Dios? Para nosotros, hermanos, no hay ninguna excusa, porque los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, mis hermanos, no formamos parte de estos versos. Porque ya Cristo nos ha coronado en el cielo, mis hermanos. Porque ya Cristo ha logrado lo que nosotros no podíamos. Porque ya Jesús ha hecho todo por nosotros. El que se encargó es Cristo. Mas nosotros, ¿qué podíamos hacer? Nada. Lo único que podíamos hacer es venir a Él, aún habiendo escuchado el camino de la verdad. Y Dios bendiga a todos aquellos que, escuchando el camino de la vida eterna, pudimos venir por misericordia y ya no pudimos soportar a la gracia de Dios, porque esto es irresistible. Hay un momento que no podemos resistir. El Espíritu Santo, hermano, nos quebranta. El Espíritu Santo nos quiebra. El Espíritu Santo nos hace pedazos. Y lo único que podemos hacer es ceder al conocimiento santo del Evangelio, que sabemos que es el camino a la vida eterna. Ya no podemos hacer más. El Espíritu Santo nos toca y nos hace ver que somos inútiles en esta tierra sin Dios. Y tenemos que venir, mis hermanos, quebrantados delante de Él. Tenemos que venir humillados delante de Él para tener seguridad eterna en Dios. Estoy más que seguro, mis hermanos, que habremos muchos ya que hemos logrado la seguridad en Dios. Por lo tanto, estamos tan agradecidos con Él. Pero hay una leve preocupación, mis hermanos de Dios, por aquellos que, habiendo escuchado, volvieron atrás a distracciones, volvieron atrás de su pensamiento, volvieron atrás del conocimiento de Jesús, y aún habiendo conocido de Cristo, le han dado la espalda, mis hermanos. Y aún habiendo conocido de Él, decidieron, mis hermanos, quitar sus oídos al camino de la verdad. Cuando tal camino lo que desea es libertar los corazones, libertar las vidas, no hay mayor felicidad. Ustedes saben lo que hemos comprobado, que el camino, hermanos, de Dios. No hay mayor felicidad que estar en las manos de Dios. No hay mayor gozo, mis hermanos, que estar en las manos de Dios. Porque Él es el que se encarga en todas las cosas, de lo cual todos nosotros podamos tener necesidad. ¿Hay alguna necesidad en la iglesia? Dios la solventa. ¿Hay algún padecimiento, alguna preocupación? ¿Qué es lo que hay? Dios se encarga de todo. ¿Por qué? Porque hemos conocido ese camino a la verdad. Por lo tanto, las puertas del cielo están abiertas y Dios le recibe a todo aquel con toda seguridad y amor. Jesús nos ha dado libertad para tener acceso a estar con Cristo, mis hermanos. Él nos ha dado toda libertad para poder, hermanos, estar tranquilos con Él. Él nos ha dado toda seguridad y toda tranquilidad en el cristiano de poder confiar en un Dios verdadero. Pero ¿qué ha pasado con aquel que no cede a Él? ¿Qué ha pasado con aquel, mis hermanos? Dice el 21, pues mejor yo hubiera sido no haberme conocido que haber conocido el camino de la verdad y aún así negar ese rumbo a la vida. Y esa es una verdad. Por eso es que la palabra, mis hermanos, trae advertencias claras. Por eso es que la palabra de Dios, cada vez que se predica, hay una advertencia de presentar el camino de la salvación y de presentar el camino de condenación, de presentar el rumbo al cielo y de presentar el rumbo al infierno. Y hay gente que dice: yo no quiero escuchar del infierno, yo no quiero escuchar del agua de fuego, yo no quiero escuchar de sufrimiento. Pero ese es el rumbo para aquellos que niegan a Cristo. Pero ese es el rumbo para aquellos que se niegan a la verdad. Pero ese es el rumbo para todo aquel desobediente que, habiendo sabido quién es Jesús, aún así le rechazan. Ahí habrán madres, ahí habrán hijos, ahí habrán familiares que van a sufrir y llorar mucho por un familiar. Por eso es que cuando parte un familiar al cielo, mis hermanos, nosotros estamos tranquilos. Pero cuando parte alguien, oiga bien, sin Cristo, sin Jesús,
que conociendo el camino, aún así le dio la espalda a Dios y muere. Eso, mis hermanos, hay una tristeza grande en la familia, porque hay alguien, mis hermanos, que no tiene seguridad en la vida. Por eso hay un sufrimiento grave, mis hermanos, en las familias, de poder ver a aquellos que un día tuvieron la oportunidad de venir a Cristo y aún así no lo hicieron. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido familias, hermanos, que a lo mejor están metidos en doctrinas, ideologías huecas? ¿Cuántos no hemos perdido familias que están convencidos en seguir hombres, doctrinas de hombres, que lo que traen es condenación a la gente? ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido familiares, conocidos, gente que ponen la mirada en los hombres, en las religiones, en falsas doctrinas, mas no conociendo de Jesucristo, mas no conociendo de Jesús? Cuando el único acceso que tenemos para comprender cuál es el conocimiento pleno, este es Jesús, este es Cristo. Es por eso, mis hermanos, que lo habla muy claro la vida. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Por el conocimiento de nuestro Señor, dice, y Salvador Jesucristo. Por ese conocimiento, muchos van a ser juzgados. Y en aquel día van a poder decirle a Dios: Señor, pero yo me recuerdo que yo fui a la iglesia. Más de alguna vez yo fui a la iglesia. Más de alguna vez yo escuché de ti. Dios no está buscando que nosotros vengamos a la iglesia a perder el tiempo. Dios nos está pidiendo que nosotros vayamos a la iglesia de vez en cuando. Dios nos está pidiendo que cedamos a Él, que tengamos una relación con Él, que establezcamos nuestra relación, nuestra comunión con Él. Él quiere que seamos, oiga bien, sus siervos, sus esclavos, en el sentido de tener libertad eterna. En el sentido de contar con un buen amigo, en el sentido de poder estar tranquilos con Él, de descansar en Él. No está pidiendo religiosos. Él no quiere una religión de la gente. Él no quiere que usted siga una falsedad de religión, de que venga a la iglesia porque está acostumbrado a ir a la iglesia. No, Dios no está pidiendo que venga al culto todos los domingos porque se ha vuelto una tradición en su vida. Dios no le está pidiendo eso. Dios le está pidiendo una relación. Dios lo que quiere es entrar a su vida. Dios lo que quiere es cambiar y transformar su vida, su corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tener una relación con la gente. Dios no quiere poner una carga. Dios no quiere hacerlo servidor. Dios no quiere hacerlo predicador. Dios no quiere hacerlo a usted un servidor. No. Él lo que quiere es salvarlo, porque Dios sabe el problema en el cual está aquel que conoce y que no viene a Cristo. Él quiere ayudar, Él quiere salvarle. Él lo que quiere es regalarle vida eterna. Él no está pensando, mis hermanos, en que usted va a ir al culto cuando usted quiere. No está pensando eso. Está pensando en salvar, en entrar en su corazón y morar con usted. Eso quiere, mis hermanos. Quiere poner un sello de vida eterna. Quiere poner un sello de descanso eterno en usted. No está pidiendo que usted cambie de una manera externa. Las cosas externas son otra cosa. La vida eterna es importante. Todos aquellos que podamos echar mano de la salvación, debemos de hacerlo mientras tengamos la oportunidad. Todos aquellos que puedan venir a Cristo, deben de hacerlo mientras tienen la oportunidad. Todos aquellos cuando conocen de Dios ya son responsables. Y habrá un día en que a cada uno se le llamará para dar cuenta. Y puede ser muy peligroso que muchos se encuentren en el problema de estos no cristianos. Que mejor se les hubiera sido no haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Quiero invitarle a cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia, tu favor de esta mañana. Gracias, Cristo amado, por darnos de ti. Gracias, Señor, por darnos de ti, Padre.
Gracias, Dios, por darnos este día maravilloso. Gracias por darnos la oportunidad de poder aprender, de poder conocer, Señor. Gracias por darnos el privilegio grande de poder estar ante ti, delante de ti, Dios, aun cuando tu palabra, Padre eterno, se predica. Gracias por el consejo de esta mañana. Gracias, Señor, por traer a la iglesia esta mañana. Gracias, Dios, por traer a los amigos esta mañana. Gracias, Dios, por todo lo que se ha hecho esta mañana hasta este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que hemos oído. Padre, es para honrar tu nombre y darte gloria a ti. La necesidad que hay, Dios, en cada corazón y en las vidas, tú las conoces. Quiero hacer un llamado en esta mañana para los amigos que puedan venir a Cristo. Hay una oportunidad para poder venir a Dios esta mañana. Es muy peligroso aquel que aún habiendo conocido de Jesús y volverse atrás. Esta mañana hay una oportunidad para venir a Cristo. Y hoy es una oportunidad para poder restaurar los votos con Dios. Hoy es una buena oportunidad para decirle a Dios: Dios, yo he conocido de ti, yo he escuchado de ti, ya no quiero negarme a ti. Hoy es una oportunidad, hoy es una mañana de salvación. Quiero invitar a los amigos esta mañana a que puedan pensar en Dios, a que puedan ceder a Cristo. Dios lo que quiere es morar